vamos a hablar sobre la importancia de la recolección de células madre y explicarle a todas las pacientes que han estado a la expectativa y que están hoy viendo el video es porque tienen algún interés en recolectar las células madre porque de alguna manera les ha llegado publicidad o les ha llegado información de algún lado sobre las células madre y la importancia de este único momento en la vida, en el momento del parto, de la recolección de las células madre, para almacenarlas y guardarlas por algún tiempo que nos van a decir ahorita. Es muy importante que sepamos que existen dos tipos diferentes de células. Existen células de sangre y células de tejido. Ambas se encuentran dentro del cordón, pues obviamente se pueden extraer de manera independiente y se pueden utilizar de manera independiente. Las células que encontramos en la vena del cordón son células de sangre, también se conocen como células hematopoyéticas. Y en la gelatina de Wharton, que es esa parte que rodea la vena del cordón umbilical, es allí donde vamos a encontrar las células de tejido o células mesenquimales. ¿Listo? Las células sanguíneas o células hematopoyéticas son células que se utilizan para tratamientos en todo lo que tiene que ver con linaje de sangre. La extracción se hace después del parto, ¿sí? Después de que bebé es separado del cordón, en ese tramo de cordón que está adherido a la placenta se procede a hacer la extracción. Por eso no implica ningún riesgo ni para mamá ni para bebé. Aquí yo quisiera que el doctor nos comentara un poco ¿por qué no existe riesgo ni para mamá ni para bebé? ¿Y por qué no existe como ningún peligro en que bebé deje de pronto de recibir sangre o algún tipo de nutriente que necesita del cordón? Sí, cada vez vemos más en nuestro trabajo que las mujeres y las madres están supremamente interesadas en que haya un pinzamiento tardío del cordón, porque pues existe obviamente la idea de que entre más sangre pase y le bombee de la placenta al bebé va a estar mucho mejor. Por eso es importantísimo explicarle a nuestras pacientes que el hecho de pinzar el cordón para tomar las células madre no genera un pinzamiento ni precoz ni temprano del cordón. Va a ser un pinzamiento completamente habitual en los tiempos que deben ser y pues que siempre va a quedar una sangre suficiente para recoger para la recolección de las células madre. Acuérdate que el volumen tampoco es que sea mucho, es simplemente un pinzamiento habitual del cordón, se coge la vena y tomamos la muestrica de lo que va quedando en la placenta. El bebé durante estos 9 meses tuvo su intercambio de células y de sangre y por ende no va a afectar para nada este momento, ni a poner en riesgo su vida, ¿no? Perfecto. Otro punto que es importante tener en cuenta es que como son células sanguíneas, o sea, células dirigidas a tratamientos sanguíneos, debemos manejar un nivel de compatibilidad. Importante, las células no solamente son útiles para el donante, que en este caso sería el bebé, sino también son útiles para sus familiares cercanos. Los que tienen mayor posibilidad de ser compatibles en este caso, aparte de bebé, que es quien tiene obviamente el tope, el 100% de posibilidad de ser compatible, vienen mamá y papá, siguen hermanos y los propios hijos del donante, es decir, los hijos de bebé cuando esté mayor. Este círculo que rodea a bebé son los familiares que tienen mayor posibilidad de ser compatibles. Hay un punto que también hay que tener en cuenta y es que el volumen mínimo para poder preservar una muestra que consideremos óptima para tratamiento debe ser de 40 mililitros, ¿sí? Estos 40 mililitros llegan a tener alrededor de 400 millones de células que son muy útiles para los tratamientos que existen hoy en día. Si el volumen está entre 20 y 40, podemos continuar preservando, podemos realizar una preservación, pero siendo conscientes que este volumen puede llegar a no ser suficiente para ciertos tratamientos que se están aplicando. Si ya obtenemos menos de 20 mililitros, que es muy raro que esto ocurra, pero puede llegar a ocurrir, ya entramos a validar porque no es una muestra viable para preservar, se los informamos a papá y a mamá para que no continuemos con el proceso. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que se debe cumplir con un volumen mínimo para que la muestra sea viable. ¿Qué puede llegar a influir con ese volumen, doctor? ¿Usted qué considera que puede llegar a pasar para que un volumen sea más alto o sea más bajo?
Sí, claro, pues el momento de la recolección, obviamente todos quisiéramos que los partos fueran completamente normales, que saliera el bebé, que se adaptara adecuadamente, pero muchas veces nos damos cuenta que hay momentos en que hay que correr, porque el bebé viene pretérmino, porque no se adapta adecuadamente, porque es una cesárea de urgencias, y por eso muchas veces se puede ver afectado un poquitico el volumen de la recolección de la sangre. Pero pues en general se hace un pinzamiento habitual del cordón y no va a afectar absolutamente para nada la adaptación del bebé, la vida del bebé y la recolección de la muestra. Perfecto. ¿Qué tipos de enfermedades se pueden tratar con células sanguíneas, doctor? Se pueden tratar las derivadas de leucemias, mielomas, linfomas y anemias. Estas enfermedades ya están aprobadas a nivel internacional para ser tratadas con células sanguíneas, es decir, ya existe suficiente evidencia para decir que las células sirven y las células pueden llegar a ser utilizadas de manera muy efectiva en estas enfermedades y sus derivadas. Es alrededor de 85 enfermedades que se derivan de las mismas. Sin embargo, también hay otras aplicaciones, pero nos vamos a centrar inicialmente en estas para que sepamos que existen diferentes tipos de tratamientos. Se pueden realizar trasplantes o se pueden utilizar las células como coadyuvante. ¿Eso de qué va a depender? Del tipo de enfermedad, de la talla y el peso de la persona en la que se van a utilizar y pues obviamente del plan diseñado por el médico tratante, ¿sí? No es lo mismo un trasplante que una utilización como coadyuvante. Hablábamos en alguna oportunidad, doctor, cómo son los manejos de los diferentes coadyuvantes. ¿Se pueden utilizar de la misma manera en todas las enfermedades o eso ya depende del médico? Depende del momento en que se va a utilizar. Entonces, para explicar a los pacientes que es la hemato-oncología, son aquellas pacientes que tienen cáncer en las células sanguíneas. Entonces, por eso es importantísimo la recolección de las células madre. Entonces, tú lo hablabas de la parte de la compatibilidad. Es importantísimo que, por ejemplo, si en el primer embarazo, porque no teníamos los recursos, porque desconocíamos de este tema, no se pudieron recoger, se puede hacer en el siguiente embarazo con el hermanito menor. Y es importantísimo para su uso tanto de ponerle las células madre, en el caso de hacer un trasplante de células madre en sí, sabemos que todos venimos de una célula madre y por eso es importantísimo, por la proliferación. En teoría de esta célula madre podemos sacar muchas otras células, órganos o algunas partes. O puede ser también para ayudar a mejorar la enfermedad, que es lo que llamamos como coadyuvante. Sirve como trasplante de la célula en sí o como ayudante para ayudar a resolver la enfermedad. Perfecto. Adicionalmente, acá en Colombia se están realizando otros tipos de tratamiento para enfermedades no malignas, es decir, para enfermedades no hemato-oncológicas. Se caracterizan por ser enfermedades degenerativas más no mortales. ¿Qué se hace con las células en estos casos, doctor? Se empiezan a realizar una serie de tratamientos basados en medicamentos, en terapias, y se utilizan las células madre como complemento para evitar que la enfermedad empeore. Es muy importante tener en cuenta que si lo vamos a realizar vamos a realizar un tratamiento en este tipo de enfermedades, vamos a detener el desarrollo de la enfermedad. No vamos a revertir ciertos tipos de sintomatologías, pero sí vamos a lograr que pacientes con una detección de enfermedad temprana puedan llegar a desarrollar una vida mucho más normal porque la enfermedad no se les va a llegar a desarrollar. Estos tratamientos continúan todavía en una etapa de pruebas de ensayo científico, pero una vez ya estén aprobados de manera internacional, también entran a ser parte de nuestro plan de salud. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que las investigaciones no se detienen. Y al no detenerse, pues cada vez más enfermedades van a estar siendo tratadas, van a estar incluidas dentro de nuestros planes de salud y el tener las células preservadas, ya que nunca se vencen, porque las células madre no tienen fecha de vencimiento, tenemos una oportunidad de tratamiento bastante interesante y bastante importante a futuro. Exacto. Entonces, a mayor tiempo de almacenamiento, pues cada año que tengamos almacenadas, más posibilidades de uso vamos a tener. Porque acuérdense que pues, posiblemente la enfermedad por diabetes o isquemia no aparece en momentos tempranos de la vida, y sí por ahí a los 40, 50 años, y entonces es cuando posiblemente las vamos a utilizar. Entonces sirve bastante para isquemia. Ahorita en COVID han salido bastantes estudios en la parte de recuperación de la capacidad pulmonar. Hay estudios en pacientes de VIH también, diabetes. Y tú hablabas de que, por ejemplo, los pacientes con autismo, que se les ha hecho el tratamiento con células madre, posiblemente no se va a mejorar de la enfermedad en sí, no va a mejorar el autismo, pero sí va a mejorar la relación de este paciente, de este bebé, con su medio, va a mejorar bastante ese sistema de adaptación hacia el medio del bebé autista. Exactamente. Bueno,
Doctor, hay algo que es importante porque sí hemos escuchado en algunas oportunidades personas que hablan sobre la utilidad de las células cuando la enfermedad es genética, ¿sí? Resulta que existe un 12% de posibilidades de que una persona desarrolle un linfoma, un mieloma, una anemia de manera genética, es decir, heredada por los papás, por los abuelos o por algún familiar. Si la enfermedad es heredada, la posibilidad de que las células vengan con esa afectación desde su origen, es decir, desde el cordón umbilical, es alta. Entonces, en estos casos, lo más recomendable es hacer tratamientos halogénicos. Como lo decía el doctor hace un momento, se pueden utilizar los cordones de los hermanos. Si no hubo la posibilidad de preservarlos de bebé o si los de bebé ya vienen con cierta afectación, las células de sus hermanos iban a ser viables. Es correcto lo que te comento, ¿cierto? Ciertamente, sí. Adicionalmente, hay enfermedades que son congénitas, pero no son genéticas. Digamos, un labio leporino y paladar hendido. Se puede llegar a tratar con células autólogas, es decir, con las células del mismo donante. Igual eventos extemporáneos al parto a todo lo que tiene que ver con la gestación. Digamos, una quemadura, una cicatrización queloide, se pueden llegar a tratar con células sanguíneas del mismo donante. Entonces debemos tener en cuenta en qué casos son funcionales las células de manera autóloga, es decir, en el mismo donante, y en qué casos son funcionales de manera halogénica, es decir, en círculo familiar. Y estos temas son importantes porque la gente cuando habla de células madre siempre piensa como una película de ciencia ficción y que aquí no lo estamos haciendo, que eso aquí en Colombia no sirve y solamente en el exterior. Pero si revisamos bien la literatura y los casos colombianos, vamos a darnos cuenta que la parte, por ejemplo, del labio paladar hendido ya lo estamos usando aquí en Colombia y se está usando con éxito. Obviamente no significa que al poner las células madre, entonces el labio se va a recuperar espontáneamente, pero sí se hacen los procedimientos quirúrgicos donde demuestra que utilizando células madre la recuperación va a ser mejor, la parte estética y funcional va a ser mejor que, que si no se hubieran utilizado este tipo de células madre, y en Colombia se está utilizando en muchos casos. Células madre en labio paladar hendido es uno de ellos. Exactamente, doctor. Acá en Colombia también es prudente que sepamos que así como existen bancos privados, existen bancos públicos. Bueno, un banco público, de hecho, que es el Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología e Innovación en Salud. ¿El banco público de qué se encarga? De recibir donaciones. Aquí es importante que tengamos en cuenta que la principal diferencia entre banco público y banco privado es la disponibilidad de las células. Obviamente, al poder preservar las células de nuestra propia familia, tenemos una mayor posibilidad de ser compatibles y tenemos un mayor o un mejor acceso a los tratamientos, porque pues en banco público dependemos de una lista de espera y de unas células que sean compatibles para que nos las puedan entregar en determinado momento. Entonces, pues obviamente banco público no se puede comprometer con tiempos. Mientras que nosotros, digamos en el caso de Redcore, tenemos la posibilidad de entregar las células de una manera mucho más inmediata. Adicionalmente, podemos entregarlas no solamente acá en Colombia, sino fuera de Colombia. Redcore se caracteriza por tener cobertura internacional, podemos entregarlas en cualquier parte del mundo y eso ya está incluido dentro de los valores de los planes. O sea, el concepto de transporte ya viene incluido incluso dentro del contrato. Entonces vamos a poder tener la opción de realizar el tratamiento, bien sea a través de nuestro plan de salud, de manera privada, en Colombia, fuera de Colombia, sin que tengamos la limitante de tener que esperar un plazo indeterminado para poder acceder al recurso. Claro, y eso es importantísimo y siempre se lo recalco a los pacientes. Entonces, no es solamente tenerlas almacenadas y guardadas, sino que le garanticen a uno que las células madre van a llegar donde posiblemente las llegan a necesitar uno. Si el día de mañana en otro país, en otra ciudad fuera de Colombia, las llegan a ver los estudios y demuestran que sirven las células madre, pues tener la posibilidad de poderlas poner en ese sitio, porque obviamente sabemos que es un tejido y no se puede coger, meter una maleta y llevarlas sin una cadena de frío y sin unas métodos de seguridad que le den a uno la posibilidad de utilizarlas más adelante. Exactamente, doctor. Bueno, hasta aquí es lo que hemos hablado se refiere a las células sanguíneas, ¿sí? Porque, pues, obviamente tenemos que hablar de el otro tipo de células que también son maravillosas, que son las células de tejido. También se conocen como células mesenquimales. Estas células son muy diferentes a las células sanguíneas. Primero, no requieren compatibilidad. Estas células son 100% compatibles con cualquier miembro de la familia porque no van al linaje de sangre, ¿sí? La segunda diferencia es que vamos a tener la posibilidad de realizar una expansión celular
cosa que se está buscando con células sanguíneas, pero hasta el momento no se están haciendo ese tipo de procedimientos, mientras que con células de tejido sí se están haciendo. Entonces, si no llegásemos a obtener un volumen necesario al momento de la extracción durante el parto, vamos a tener la posibilidad de realizar esa expansión celular, que esa primera expansión celular no genera ningún costo adicional, ya viene incluido en el valor del plan en caso de ser necesario, para poder llegar a tener el volumen que necesitamos, el necesario. Nosotros procuramos preservar por lo menos 3 viales para poder llegar a utilizarlos en un tratamiento mucho más robusto y nos da mayores posibilidades de uso, ¿sí? La tercera diferencia es la forma en la que las vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estas células van dirigidas a regeneración de tejidos cuando se llegan a ver afectados por traumas. Entonces son células maravillosas con una característica única y es que son pluripotenciales, ¿sí? Eso quiere decir, yo creo que el doctor lo puede explicar un poco mejor que yo en palabras un poco más científicas, pero palabras más, palabras menos, yo creería que tiene la capacidad de regenerar diferentes tipos de tejido porque se podría decir, convertir en diferentes tipos de células, doctor. Exactamente. Entonces, cuando hablas de pluripotenciales, quiere decir que de una célula podemos sacar diferentes tejidos, podemos sacar hueso, podemos sacar músculo, podemos sacar hasta algunas veces neuronas. Entonces, eso es lo que hace que no sea una célula poco diferenciada. Entonces, es una célula que está en estado como inicial, de donde nosotros quisiéramos utilizarla y poder regenerar o recuperar ciertos tejidos, que es lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, en pacientes que son recuperados de COVID, que tuvieron una lesión de los pulmones, o en aquellos pacientes que han tenido algún infarto, alguna lesión del corazón, pues con esta técnica de células mesenquimales se puede recuperar esas células y mejorar a un paciente que tuvo una enfermedad isquémica o una lesión de algún órgano, puede ser el pulmón o hueso, que es lo que estás hablando ahí en la diapositiva, para formar cartílago, para formar hueso, para formar células musculares o miocitos, para tejido graso. Entonces son células que de una sola podemos sacar diferentes células y se llama pluripotenciales. Excelente, doctor. Acá hay un punto que hace poco le estaba comentando de un estudio que salió que duró más o menos unos 25 años, en donde se logró con pacientes que se les detectó tempranamente esclerosis múltiple, se logró con células mesenquimales detener el desarrollo de la enfermedad. Y para un tema tan complicado como es la esclerosis múltiple, que causa una degeneración tan importante en el organismo, pues es un avance bien interesante y son formas de aplicación que siempre van a seguir como en desarrollo, como evolucionando. Y pues la oportunidad que tenemos de conservar las células mesenquimales acá con nuestros propios bebés es única, porque en banco público solamente encontramos células sanguíneas. Las células de tejido, acá en Colombia, la única forma de tener estas células para poderlas utilizar en un tratamiento es conservarlas, ¿sí? No existe otra posibilidad.